La dimensión de la narcopolítica en Michoacán trasciende el terrible asesinato hace casi 10 meses del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Por ese crimen ya hay varios detenidos acusados de ser autores materiales o colaborar con el mismo. Y este fin de semana fue apresado Ramón Ángel Álvarez Ayala. Él es conocido como el R1 y uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero el asesinato de Manso, y otra vez volvemos a la información. Como hemos dicho muchas veces, el asesinato de Manso es un crimen político. Y para esclarecerlo, hay que recordar que el hermano del R1, Roldán Álvarez Ayala, fue alcalde de Apatzingán. Era hasta hace unas semanas líder de Morena en la región. Era el consejero estatal del partido y era un enemigo declarado de Manso. Además de un cercano operador del exgobernador, actual diputado, Leonel Godoy. En el gobierno de Leonel Godoy también participó. Todos lo sabían. Lo separaron del partido recién después del asesinato de Manso y de las denuncias de la viuda y sucesora en la alcaldía de Uruapan de Grecia Quirós. Pero el link, si se quiere hablar de narcopolítica, ahí ya está muy claro. La detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1, el jueves 30 de julio en Atotonilco, el Alto, Jalisco, representa un golpe importante para el cártel Jalisco Nueva Generación, junto con la caída de otra célula muy cercana a Gonzalo Mendoza Gaitán, alias el Sapo. Se trata de acciones que afectan dos de sus grupos operativos más violentos, los RS y los del Sapo. De acuerdo con las autoridades federales, el R1 es identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, además de ser el líder de los RS. Lo acusan de haber ordenado, por petición de su hijo Francisco Álvarez, el asesinato de la influencer Valeria Márquez, de 23 años, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. Los RS son un grupo muy violento del cártel Jalisco con operaciones en Michoacán y Jalisco. El asesinato del alcalde Carlos Manso, ocurrido en noviembre de 2025, fue denunciado como un crimen de la narcopolítica, lo que generó un alto costo en la percepción de las autoridades estatales y federales. El R1 fue detenido en 2012 por su participación en narcobloqueos que intentaron impedir en esas fechas la detención de El Mencho. Fue sentenciado en 2016 y liberado en 2022 durante el gobierno de López Obrador. A Ramón Ángel Álvarez Ayala se le presenta como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, pero las razones por las cuales, dicen, habría ordenado ese asesinato no quedan claras. Autoridades federales indican que habría sido por las provocaciones que le había hecho el alcalde al cártel Jalisco Nueva Generación, hegemónico en la zona de Uruapan. Sin embargo, especialistas en temas de seguridad indican que no se entiende cuáles podrían ser esas provocaciones, más allá del duro discurso contra el narcotráfico que siempre tuvo Manso como alcalde durante toda su gestión. La viuda de Manso y su sucesora al frente del Cabildo de Uruapan, Grecia Quirós, sostiene que se tiene que indagar a personajes políticos que, dice, podrían haber ordenado el asesinato. Entre ellos, el diputado y exgobernador Leonel Godoy, el senador Raúl Morón y el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Y que hoy nos quieren venir a decir que fue únicamente tema de la delincuencia organizada. No, señores, hoy en día sabemos todos los gobernantes corruptos que tienen pacto con la delincuencia organizada y que sabemos que Carlos era un hombre que le incomodaba al sistema. Este fin de semana se reunieron en Michoacán los aspirantes a la coordinación de Morena en el estado, con representantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido. El gobernador Ramírez Bedoya dijo que él solicitó el encuentro debido a los ataques que ha recibido él y el movimiento por integrantes de Morena. Es clave recordar que un hermano del R1 fue dirigente de Morena en el estado. Además, es un personaje muy cercano a Godoy. Fue separado del partido poco después del asesinato de Manso. Sin embargo, en los documentos de Morena sigue apareciendo como consejero nacional del partido. Si bien la investigación llevó a identificar al R1 en el asesinato, la trama recuerda otros casos, como el intento de asesinato contra Ciro Gómez Leiva, donde se desconoce el móvil y quién ordenó realmente el atentado.
Lo que se sabe es que supuestamente fue una orden del Mencho, lo que al propio Ciro le parece inverosímil. En el caso de Manso tampoco hay claridad. Provocaciones puede haber muchas y de muy diversos tipos, desde personales hasta políticas. Y en ese tipo de asesinatos, donde el tema evidentemente no es el dinero ni algo eminentemente personal, las razones políticas son las que se imponen.